Bien, nos encontramos en el ítem 9.3.1.2 denominado Skill Integration Challenge, cual es el reto de integración de habilidades. Si me preguntan de dónde lo vamos a encontrar en el currículo que doy al inicio de cada capítulo, este no se encuentra allí. Por eso quizás piensen que el Packet Tracer anterior fue el último, pero no. En realidad esta es la última etapa de este CCNA. Con esto vamos a concluir, digamos, todo lo que hemos dado a lo largo de todo este CCNA. Todo lo que hemos configurado lo vamos a hacer aquí. Un poco de la dinámica que vamos a estar tratando es de que ya no nos vamos a detener en de pronto hacer muchas aclaraciones o mucho énfasis en, digamos, en temas muy puntuales, puesto que para eso le hemos dedicado todo este tiempo a los CCNA, a los 4 currículos, y también hemos hecho los últimos 4 o 5 packet tracer de troubleshooting o de resolución de problemas. Entonces quizás este va a ser un poco más corto, vamos a estar un poco más rápido, porque yo voy a asumir de que ustedes ya entienden toda esta parte, todo este reto que nos presenta Cisco como punto final. En sí vamos a estar revisando qué es lo que sucede con los temas que nos presentan. Aquí tenemos un poco de la tabla de direccionamiento, es la que tenemos aquí. Nos presentan también la configuración de los VLANs y el mapa de puertos. Hay algo que de pronto también les quiero presentar, es que este lo vamos a hacer en inglés, debido a que todo el material presentado aquí es en español. Y como les dije, este no se encuentra en el currículo como tal. Entonces lo que sí lo podemos encontrar es en inglés. Un poco del escenario nos dice de que bueno, para comprender un poco más la actividad de integración del CCNA, nos dice de que la corporación XYZ usa una combinación, en este caso, de conexiones WAN, como lo son Friend Relay y PPP. Otras tecnologías, las cuales incluyen NAP, DHCP, enrutamiento estático, enrutamiento por default, EIGRP para IPv4, enrutamiento interVLANs y configuración de VLANs. También vamos a ver seguridad o aquellas configuraciones de seguridad con el protocolo SSH, el Port Security, el Switch Security y ACLs, listas de control de acceso. Entonces, si alcanzan a ver, todo esto hace referencia a lo que estuvimos viendo en todo este CCNA. Entonces es un buen material para poner en práctica, para ver qué es lo que han aprendido ustedes hasta el momento y si en realidad les sirvió todo este CCNA y en qué conceptos o en qué temas se sienten más fuertes o más débiles. Aquellos que sientan que tengan que reforzar más en internet, recuerden de que hay infinidades de actividades que pueden llevar a cabo. Bien, bueno, Cisco nos da una nota, nos dice de que para el S usuario, la consola de usuario o la Line Console, el password es Cisco, y para el S privilegiado vamos a usar la contraseña class. Bien, lo primero que nos va a presentar Cisco es que configuremos algo de seguridad, como lo es el protocolo SSH. Nos dice que vayamos a HQ y vamos a configurar en el acceso remoto SSH. Es lo primero que vamos a hacer. Bien, aquí tenemos HQ. Aquí es class. Y vamos a, bueno, decir que el tamaño de esa llave RCA va a ser de 2048 y va a tener un nombre de dominio denominado ccna-skills.com. Entonces ese es lo primero que vamos a hacer. Como les dije, no vamos a hacer mucho énfasis, ya estos comandos ustedes lo saben. Entonces quizás uno que otro, pero digamos en detalle
de pronto analizar un ejemplo, la tabla de enrutamiento, de pronto analizar cosas mucho más complejas. Ya ese tiempo se dedicó en el troubleshooting y también se dedicó a la parte de toda la explicación del CCNA con los diferentes packet tracer que traía cada capítulo. Bien, el comando es IP domain name y en este caso le vamos a dar el CCNA skills. .com. Bien, igual aquí está la puntuación. La idea es que hagamos un 99 de 99% para completar toda esta actividad. Ahora sí vamos a configurar la parte de las llaves o la parte, bueno, sí, las llaves que se intercambian entre este protocolo. Lo hacemos con el comando crypto key generate RSI RCA. Aquí nos va a pedir la longitud, o bueno, no se puede a ciencia cierta decir la longitud, pero sí el tamaño de bit de 2048. Luego nos va a pedir utilizar un username denominado admin y un password, el cual es admin only. Entonces ya sabemos colocar esto, el username, le colocamos admin y de password. Bien, ahí tenemos y vemos que también nos calificó. Luego nos dice de que solo vamos a configurar SSH en las líneas BTY. Recuerden que BTY significa acceso remoto. Entonces vamos al line BTY de 0 a 15. Le vamos a decir que el login es local, o sea que utilice este username que estamos o el que acabamos de configurar. Nos pide, bueno, vamos a darle transport input y solamente recuerden que aquí nos permite utilizar, en el caso de all va a hacer o va a tomar SSH y telnet, pero solamente vamos a utilizar SSH. Bueno, luego nos dice que vamos a modificar la versión. Vamos a trabajar con la versión número 2. Le vamos a dar un timeout o un tiempo de espera de 60 segundos y que después de 2 intentos se cierre la sesión. Entonces el primero hace referencia a la versión. El comando es IP, bueno, tenemos que salirnos aquí, IP SSH y le damos version 2, la versión 2. Luego vamos a tener un IP SSH timeout de 60 segundos y luego IP SSH le damos authentication retries y le decimos que 2 para 2 intentos. Luego de 2 intentos se debe cerrar. Bueno, si el tercero es fallido, hago la aclaración. Bien, entonces ya con esto hemos finalizado la parte del SSH. Luego vamos a realizar las diferentes pruebas. Bueno, vamos a la parte de Frame Relay. En Frame Relay vamos a configurar entre HQ y B1. O sea que hasta ahora lo que nos dice el laboratorio o el Packet Tracer es que Frame Relay va a estar solamente en HQ y B1 y es obvio porque en la mitad se encuentra una nube Frame Relay. Vamos a ver qué es lo que nos están solicitando. Dice referente a la tabla de direccionamiento para las direcciones IP, la subrep, la máscara y el delci. Entonces tenemos que ir a esa tabla de direccionamiento y hacer esta configuración. Bien, aquí hay una cascarita, como decimos en Colombia, o quizás hay algo que tener en cuenta cuando trabajamos con subinterfaces, pero para
esas interfaces seriales. No es, por así decirlo, como trabajamos con Ethernet o con las interfaces Giga, que hacemos una subinterfaz, como lo hacemos aquí de forma sencilla, sino que recuerden que estas interfaces son a nivel WAN. Entonces hay que especificarle otro parámetro. Por ahora vamos a entrar a la interfaz serial 0. Le vamos a, bueno, lo que nos pide es el direccionamiento y vemos de que el direccionamiento nos va a, o nos lo está pidiendo en una subinterfaz serial. Vamos a hacer la prueba. Si hacemos interface serial 0.41, él nos está diciendo de que no puede crear una subinterfaz, y es la explicación que les di anteriormente. Con interfaces seriales, como son a nivel WAN, bueno, en especial interfaces de este tipo seriales, porque ustedes me dirán, sí, pero es que mi proveedor de servicio me entrega en puerto Giga o en un puerto de fibra óptica y yo hago una subinterfaz como yo quiera. Es totalmente válido, pero para las interfaces seriales él nos va a pedir de que la definamos como un punto a punto o como un multipunto. Entonces para este caso va a ser point to point. Bueno, aquí lo que nos dice es que primero debemos de crear esa o habilitar ese protocolo, en este caso a nivel de capa 2, como a nivel WAN, como lo es FenRelay. Entonces vayamos primero a la interfaz serial 0 y le decimos encapsulation FenRelay. Bien, entonces ya estamos ahí. Ahora sí vayamos a la subinterfaz, bueno, a la que dice point to point. Vemos de que ya no los permitió porque la explicación se las acabo de dar. Vamos a darle el direccionamiento que nos está dando la tabla de direccionamiento, el cual es 10.255.255.1 con una máscara de 30, si no estoy mal. Ahí está la máscara de 30, esta que tenemos aquí. Ahí tenemos, ahí. Luego nos dice de que HQ usa, como les dije, sus interfaces point to point y el del C41 para conectarse a B1. Entonces aquí definimos FenRelay y le decimos interface Delci, en este caso 41. Esto lo estuvimos viendo con FenRelay. Así que si no se acuerdan de esta parte, les recomiendo que vayan a, si no estoy mal, es el capítulo número 5 de este currículo, el CCNA número 4, en el cual ven esas conexiones a nivel WAN y estuvimos viendo FenRelay. Bien, ahí le estamos diciendo que utilice el Delci 41. Ok. Pasemos al otro punto de FenRelay. Nos dice que el tipo de LMDI debe ser configurado manualmente con el Q933A para HQ y B1. Entonces esto es supremamente importante porque recuerden de que, bueno, aunque esto lo maneja el proveedor de servicio, debemos de estar en la misma sintonía, por así decirlo. Esto quiere decir de que si de un extremo tenemos un tipo de LMI, del otro extremo debe ser igual. De lo contrario, no se va a entender y no va a subir el enlace a nivel de enlace de datos del modelo ISO-OSI, o sea, de capa 2. Hay que tener presente esa parte. Pero eso sí lo hacemos en la interfaz original. Entonces le damos FenRelay, LMI Type, y le decimos que es el Q933A. Bien, ahí vemos de que nos calificó. Bien, vamos ahora a la parte de PPP. Nos dice que vamos a configurar WAN o un link WAN desde HQ hacia internet, o sea, de cara a la nube de internet, usando la encapsulación de PPP y la autenticación CHAP. Vamos a crear un username, el cual es denominado ISP, y también un password Cisco. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, el username ISP, y le decimos cuál es el password, que es Cisco. Bien, ahora
vamos a ver cuál es esa interfaz que está de cara hacia internet. En este caso es la interfaz serial 010. Entonces entramos a la interfaz. Le decimos encapsulación PPP, es lo primero que se debe de hacer. Luego le decimos, bueno, eso es normal que pase, PPP Authentication Chat. Bien, ahí vemos, si le damos un do show IP interface brief, este comando lo conoce, vemos de que ya se encuentra arriba a nivel de capa 1 y capa 2. Ok. Luego nos dice, vamos a configurar otro enlace WAN entre HQ y NewB, el cual me imagino que es otra sede de las que se encuentra conectado o hace referencia hacia la empresa XYZ. Nos dice, vamos a usar PPP, la misma encapsulación PPP, pero ahora con Authentication Chat. Dice que HQ para este caso va a ser el DCE del enlace y nos da la opción de elegir la velocidad de reloj. Vamos a crear el username denominado NewBip y el password Cisco. Entonces es lo primero que se debe hacer, el username. Y vamos a ver cuál es la interfaz que está de cara hacia NewBip. En este caso es la serial 0001. Bien, entonces lo primero, encapsulación PPP. Luego le damos PPP Authentication PAP. Este va a trabajar con PAP. Y luego PPP PAP Send User, o sea que envíe el usuario, en este caso HQ, y le decimos que el password es Cisco. Bien, ahí vemos que alzó el name. Bueno, no sabemos todavía, pero sí alzó. Aplicamos el mismo comando y vemos que la que nos interesa es la serial 001. Esta que está aquí quiere decir que del otro extremo está también bien configurado. Eso es lo que se nos debe de interesar en esa parte. Bien, vamos a trabajar ahora con NAP. Lo que nos está pidiendo ahora es configurar NAP estático y NAP dinámico en HQ. Obviamente él es el borde entre nuestras diferentes sedes, nuestra red local y el internet. Entonces ahí es donde se debe de configurar NAP. Bien, ¿qué nos están pidiendo? Lo primero es que vamos a permitir que todo el direccionamiento que esté en este rango, en el 10.0.0.8 con máscara de 8, será traducido usando una lista de control de acceso nombrada y también es de forma estándar denominada NAP. Entonces, recuerden de que hay dos formas de hacer la lista de control de acceso, las que son numeradas y las que son nombradas. Entonces, si a mí me dicen que es nombrada, enseguida el comando comienza por IP access list. Si fuera numerada, fuera access list. Y aquí me va a pedir, dependiendo de rango, si es estándar o si es extendida. Pero lo que nos interesa ahora es que sea nombrada, porque así lo requiere el laboratorio. Le decimos que es estándar y se va a llamar NAP. Así va a ser esa lista de control de acceso. Luego nos está diciendo que la corporación XYZ tiene este espacio de direccionamiento IP pública, el cual es 209.165.200.40 con una máscara de 29. Entonces, el pool de HQ vamos a usar la .21, va a ser nuestra dirección IP de inicio hasta la 2.45. Esto no quiere decir de que solamente estas dos van a ser NAP, no, es el rango
En este caso sería la 290, la 241, la 242, 243, 244 y 245. Con la máscara de su rep es la 29. Entonces, vamos a hacerle un permit. Bueno, leí cuando ya vamos a empezar a hacer el pool. Todavía nos falta implementar esta parte. Entonces, vamos a permitir toda esa rep. En este caso, la 10.0.0.0. Luego nos va a pedir una wildcard. Para ese caso es 0.255.255.255. Entonces ahí tenemos nuestra lista de control de acceso, en este caso que es creada. Bien, ahora vamos a aplicar NAP. Vamos a darle IP NAP. Vamos a crear ese pool. Es lo primero que se debe de hacer. Luego nos va a pedir el nombre del pool. Aquí nos dice que se va a llamar HQ. Y nos va a pedir cuál es esa dirección o por dónde va a arrancar ese IP. Entonces va a arrancar por la 209, 165, 200, 241. Y miren que después nos dice cuál es la dirección IP con la que vamos a finalizar. Entonces sería 209, 165, 200, 245. Luego el comando netmask, o sea, la máscara de su rep, o con qué máscara va a trabajar. Ya ustedes hasta la fecha deben de saber cuál es esa máscara con la 29. Bien, entonces ahí tenemos la configuración. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ya tenemos esa lista de control de acceso nombrada, denominada NAP, y ya tenemos ese pool. ¿Qué es lo que nos hace falta? Vamos a darle 5 segundos para que ustedes mismos indiquen qué hace falta. Bien, lo que hace falta es la asociación de estos dos conceptos. La lista de control de acceso con el pool que hemos definido para NAP. Eso lo hacemos con el comando ipnap. Le decimos inside, le decimos source. Y aquí él nos va a pedir cuál es la lista. En este caso, la lista, bueno, creo que es list y el nombre de la lista es NAP. Y luego, ¿cuál es el pool? El nombre del pool HQ. Bueno, esto ya cuando dábamos NAP, infinidades de veces lo dije. En caso tal de que yo aplique un enter aquí, o sea que solamente lo deje hasta aquí, las primeras 5 direcciones que quieran salir a internet son las privilegiadas. Vamos a suponer que haya una corporación que tenga, un ejemplo, 20 computadores y solamente 5 puede salir en internet. ¿Y por qué? Ahí es donde está el detalle. ¿Por qué? O les voy a dar 5 segundos. ¿Qué pasa si yo aplico esta NAP hacia así como está y solamente la pregunta es por qué solamente van a salir 5 direcciones a internet o van a ser traducidas a internet y las demás no van a poder ser traducidas? Vamos a darle esos 5 segundos. Bien, si manejan bien el concepto de NAP, se van a dar cuenta de que obviamente la primera va a salir con esta dirección IP, la segunda va a salir con la 242, la tercera va a salir con la 243 y así sucesivamente hacia la 245. Si yo le coloco la palabra clave overload, ya estoy haciendo otro concepto que se llama PAP, o sea, traducción por puertos. Entonces, de allí es mejor, o quizás para una buena práctica siempre utilicen el PAP para evitar esta cuestión. Ahora, si mi empresa nada más tiene 5 IPs y quizás no quiero de que más nadie, quizás algún intruso se me metió a mi empresa, lo más fácil sería una conexión Wi-Fi y si intenten conectar, solamente salgan los 5 empleados que tengo y no salga más nadie. Eso es una solución. Pero en una red corporativa como tal, lo mejor es colocar, o una buena práctica es colocar la palabra clave overload para utilizar PAT. Bien, listo. Ya tenemos esa parte.
Ya hemos cumplido los dos objetivos de NAP. Vamos al tercero. Nos dice de que el www.pka para este caso sería este servidor. Nos dice que es un servidor de web. Tiene esta dirección IP, la 10.0.1.2, y se va a registrar ante un servidor público de DNS con la dirección 209.165.200.246 y debe ser accesible desde los hosts outside, o sea, en este caso desde outside hosts. Bien, vamos a darle 5 segundos para ver o por qué yo tengo que utilizar una dirección pública para que sea conocido mi servidor, en este caso el .pka con la dirección IP 10.0.1.2. Vamos a darle 5 segundos. Bien, quizás la respuesta más técnica va hacia, y hay que remontarnos al RFC 1918, el cual nos habla sobre el direccionamiento privado. Este direccionamiento no es enrutable hacia internet. Entonces, si yo quiero de que un dominio, en este caso, o una URL, en este caso la www.pka, sea o se conozca desde afuera, pero también le quiero aplicar cierto tipo de seguridad. Para este caso sabemos de que las direcciones IP privadas no son enrutables hacia internet. Yo tengo que hacer de que este señor se conozca de forma pública en todo, a nivel mundial, en todo internet. Entonces, eso lo hacemos a través de una NAP estática. Vamos hacia HQ, le decimos IPNAP inside source, aquí static, y él me va a pedir cuál es la dirección inside local. Esto también lo vimos cuando estábamos en ese capítulo de NAP. Estuvimos viendo la inside local, luego vamos a ver lo que es una inside global. Eso debe estar bien claro. Entonces, en este caso, la inside local es la dirección IP privada que tiene ese dispositivo como tal o servidor, independiente de que aquí ya nos están dando una dirección IP. Para este caso es la 10.0.1.2, y luego vean de que él nos va a pedir cuál es la inside global. La inside global es esa dirección IP pública que yo quiero que se conozca ese servidor como tal. Entonces, en este caso nos reservaron la 209, es esta que está aquí, 209.165.200.246. Listo. Entonces, si aplicamos el comando, vamos a darle 5 segundos para que indiquen cuál es el comando con el que podemos ver esa tabla de traducción en un router Cisco. Entonces, vamos a darle 5 segundos. Bien, el comando es show IP NAP translation, y vemos de que él por defecto nos va a colocar esa dirección estática, aunque todavía no hemos hecho ninguna configuración. Bien, ya tenemos toda esa parte clara. Vamos a trabajar con DHCP. Nos está diciendo de que B1, vamos a configurar, bueno, ya que entramos a B1, vamos a salir del paso de Friend Relay para B1. ¿Por qué les digo eso? Porque bueno, show IP interface brief. Bueno, creo que si vemos la topología como tal, estas interfaces deben estar shutdown. Esta interfaz de cara hacia, esa es la interfaz serial 0. Entonces vamos a entrar a la interfaz serial 0 y le decimos no shutdown. Bien, ahí subió y vemos de que también calificó. Bien, ahí vemos de que ya está arriba. Vamos a, bueno, ya viendo esto, me doy cuenta
de que, bueno, a nivel administrativo o a nivel de capa 1 ya se encuentra arriba, pero hay un problema con FriendRelay, el protocolo que hace referencia a esa capa de enlace de datos del modelo ISO OSI, o sea, capa 2 se encuentra down. Entonces, lo más o lo primero que se debe hacer es revisar, en este caso, como vamos a trabajar con FriendRelay, si tiene alguna configuración, y vemos de que no la tiene. Bueno, aquí vemos interfaz serial 0. Creo que ahora viendo las interfaces se me olvidó algo. Vamos a hacer esto primero. Encapsulación FriendRelay. Y quiero que se den cuenta de algo. Si emitimos el comando do show, creo que es así, FriendRelay PVC. Sí, aquí él nos va a decir no es PVC, es LMI. Aunque yo le he dado, por ejemplo, la encapsulación FriendRelay y él puede utilizar ARP inverse, recuerden todos estos términos, porque yo estoy asumiendo que ustedes ya lo saben. Él puede obtener a través de esa dirección IP un DELSI. Entonces, vemos que ni siquiera ha levantado. Si emitimos otra vez el comando, ni siquiera ha levantado, aunque ya yo le di la encapsulación. ¿Por qué sucede esto? Porque el tipo de LMI es muy diferente. Por eso el router, el router por default, si es Cisco, va a traer ese tipo de LMI como lo es Cisco. Pero por eso el laboratorio nos está diciendo de que vamos a utilizar el DELSI Q933A. Eso ya está configurado en el switch o en esta nube de FriendRelay. Entonces, es lo que debemos hacer. Vamos a decirle FriendRelay LMI type y le decimos que es el Q933. En ese momento me debería de subir la interfaz. Bueno, ahí subió. Ahí vemos de que ya se encuentra arriba. Entonces ya estamos ready en esa parte de Friend. Lo que le decía que se me olvidó es que en HQ, para la conexión que hicimos de PPP con NewB, aquí en especial él nos dice de que HQ es el link de DCE y nosotros podemos elegir la velocidad de reloj. Entonces, viendo esa conexión, es la 001. Vamos a entrar y le decimos clock rate. Vamos a colocarle 128.000. Ya queda opción de ustedes cuál van a colocar. Bien. Todavía estamos acá en B1. Ya salimos la parte de FriendRelay. Estamos por aquí, por DHCP. En la parte de DHCP nos dice de que vamos a configurar un pool para la VLAN de ventas, como lo es la VLAN 20, usando los siguientes requerimientos. Vamos a excluir las primeras 10 direcciones de rango. Entonces vamos parte por parte. Si nos vamos aquí, la VLAN Sales de ventas, vamos a salirnos de aquí y vamos, como ya tenemos IP DHCP exclude address, y vamos a excluir ese direccionamiento, el cual es el 10.1.20.1 hasta la 10.1.20.10. Bien, ahí ya hemos excluido las primeras 10 direcciones, como nos está indicando el laboratorio. Luego vamos a ver qué nos piden. Nos piden es case sensitive, o sea que él distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces hay que estar pendiente de eso. El nombre del pool se va a llamar VLAN 20. Entonces le damos IP DHCP pool y le decimos que es VLAN 20. Bueno, le damos el comando network. Vamos a decirle cuál es la red, la 10.1.20.0, con una máscara de 255 o 50, o sea, una máscara de 24.
No voy a repetir eso. Y vamos a decir cuál es nuestro default router. Para este caso, tiene que ser la IP que va configurada en la subinterfaz 10.1.20 para la VLAN 20, entonces 10.1.21. Ese va a ser nuestro default router. Y nos dice que vamos a incluir un servidor DNS, el cual se encuentra en la LAN DHQ y que debe hacer parte de la configuración de DHCP. Entonces, de la LAN DHQ, el DNS server va a ser el 10.0.1.4. Ese es el que vamos a estar configurando. Bueno, creo que era en B1, sí, B1. Bien, ahí lo tenemos. Luego nos dice que vamos a configurar el PC de ventas para usar DHCP. Entonces vayamos al PC. Le vamos a decir que sea DHCP. Esto de APIPA también lo estuvimos resolviendo, si no estoy mal, en el 9.1.1.8. Inclusive hicimos alguna investigación de esto. Y obviamente, por lo que alcanzamos a ver en lo que está aquí, si nos vamos a la parte de STP, no está funcionando. Bueno, referente a este señor. Aquí este enlace se encuentra abajo. Entonces, todos esos paquetes, como el DHCP Discover, el Request, el ACK, todo eso que maneja DHCP no va a estar funcionando. Entonces, lo primero que debemos de hacer es levantar esa interfaz. Creo que es la Giga 0, si no estoy mal. Sí, ahí tenemos Giga 0. Bueno, otra forma de darnos cuenta, ustedes ya lo saben. Inclusive aquí ya lo tenemos como que se encuentra administrativamente abajo. Entonces, vamos a entrar a la interfaz Giga 0 y le decodamos el comando no shutdown. Vemos de que también nos calificó. Bien, hasta ahí vamos a dejarlo. Todavía no sabemos qué nos espera el futuro. Nos dice configuración de enrutamiento estático y por default. Vamos a configurar HQ. Vamos a HQ. Con una ruta por defecto hacia internet. Y también una ruta estática hacia la LAN de NewBip. Nos dice que vamos a usar las interfaces de salida como argumento. Entonces, lo primero es la ruta estática. Ya ustedes deben de saber a estas alturas del partido cuál es esa ruta estática. Y si no estoy mal, creo que es la serial 010. Esa es la conexión hacia a nuestro ISP o hacia internet. Bien, bueno, ahí nos calificó, está bien. Y luego nos va a decir una ruta estática hacia la LAN de NewBip. Veamos aquí si de pronto nos aparece ese router. No nos aparece, lo cual quiere decir de que tenemos que ir hacia allá a buscar cuál es esa LAN. Bueno, dice que la tabla de configuración está bloqueada, pero la CLI no. Cisco aquí. En este es Cisco la clave. Bueno, aquí showroom. Vamos a ver cuál es esa LAN. Y la LAN es la 10450 con una máscara de 24. Esa es la rep. Entonces vayamos a HQ. Le decimos 10450. Todo lo que vaya hacia esa rep, envíalo. Creo que es la serial 0001. Sí, ahí está. Bien. Entonces, esa es la ruta que vamos a crear de forma estática. Bien. Vamos a configurar ahora
EIGRP, dice configurar y optimizar EIGRP en HQ y en B1. Nos dice utilizar el sistema autónomo número 100 y vamos a deshabilitar la sumarización automática. Lo primero es deshabilitarla con el comando no autosummary. Ahora vamos a anunciar la red. Podemos anunciar la red con clase, como es la 10.00, y le colocamos una wildcard para que todo lo que sea 10 pueda ser anunciado. ¿Y por qué es totalmente válido? Porque si alcanzan a ver, todo es 10 a excepción la IP pública, que tenemos esa conexión hacia nuestro proveedor de servicio. Entonces lo que estamos haciendo es totalmente válido. Bien, ahí vemos de que nos calificó. Luego nos dice, vamos a deshabilitar EIGRP para las actualizaciones en las interfaces apropiadas. Bueno, aquí nos dice HQ debe de anunciar una ruta estática por default hacia B1. Eso lo hacemos con el comando redistribute static. Y nos dice deshabilitar las actualizaciones de IGRP en las interfaces apropiadas, donde no quiero que se vayan esas actualizaciones. Vamos a darle 5 segundos para que ustedes piensen, indiquen dónde no quiero ver esas actualizaciones de IGRP o que no les interesa IGRP al administrador de red para que envíe todo este tipo de actualizaciones. Bien, ¿dónde no quiero? No quiero de que se vaya nada para acá, para Milán. No quiero que nada vaya para New B porque ya creé una ruta estática. Y tampoco, y mucho menos, lo primordial, no quiero que nada se vaya para Internet. Entonces, todas estas interfaces hay que colocarlas como pasivas. La serial 010, que es Internet. La serial 001, que va hacia New B, y la Giga 0, que sería Milán. No hay nada para allá. Entonces no me interesa que esas actualizaciones de dual se envíen hacia allá. Bueno, veamos que otra cosa nos dice de que vamos a hacer una ruta sumarizada de IGRP de forma manual en B1, que sería, o sea, que se va a anunciar esta red hacia HQ, este espacio de direccionamiento de esta red hacia HQ, y es totalmente válido porque las subredes que tiene o que vamos a configurar en B1 comienzan por 10.1. Entonces puedo tomar esos dos octetos para tener en cuenta y que se anuncie una ruta sumarizada. Entonces vayamos hacia B1 y vamos a hacer todo ese proceso. Lo primero es configurar EIGRP. Bueno, comando router. Vamos a deshabilitar la sumarización automática. Vamos a decirle, bueno, si le decimos así, la red, bueno, vamos a hacerlo completo con la wildcard. Vemos de que levantó el network, quiere decir de que ya esa conexión a nivel WAN de capa 2 como es Frame Relay tuvo o surgió efecto. Bien, vamos a colocar cuáles son esas interfaces pasivas. Para este caso va a ser la interfaz Giga 0, porque no hay más nada. Y vamos a crear esa ruta, esa sumarización manual. Eso lo hacemos en la interfaz que está de cara hacia HQ. Para este caso es serial 0. Bueno, vamos a ver si nos deja entrar. Interfaz serial 0. Le decimos IP summary address, exacto, EIGRP, el sistema autónomo, y le decimos la red. Bueno,
Aquí nos va a pedir es la máscara de su red. Entonces 255.255.00 y listo. Ahí ya debe estar enviando. Obviamente se va a resetear la adyacencia. Listo. Con eso debe de bastar esa parte. Bien. Ahora nos habla sobre el enrutamiento interVLANs. Vamos a configurar V1 para el enrutamiento interVLAN. Vamos a usar la tabla de direccionamiento de los router branch. Vamos a configurar y vamos a activar esas interfaces para el enrutamiento interVLANs y nos dicen de que la VLAN 99 va a ser esa VLAN nativa. Entonces vayamos hacia esa tabla de direccionamiento, esta que tenemos acá para V1, y vamos a realizar esta configuración. Vamos a entrar a esa subinterfaz, le vamos a dar la encapsulación de OT1Q y vamos a decirle que va a ser para la VLAN 10. Luego le vamos a dar la IP 10.1.10.1 con una máscara de 24, si no estoy mal. La máscara de 24. Y lo mismo vamos a hacer con las demás subinterfaces. La 20. Y la rep es cambia el tercer octeto. La 30. Bueno, me faltó la encapsulación. Y ahora sí me debe permitir la rep. Bien. Y la 99. Ojo que aquí hay que colocar la palabra clave native porque es la VLAN nativa. Eso va sin etiquetar. También lo vimos cuando ese es el currículo número 3 que trabajamos con la VLAN nativa. Bien. Hasta ahí ya hemos configurado eso. Ahora, si ya yo creé esto, tenemos que ir hacia el protocolo de enrutamiento y le vamos a decir que también esas interfaces van de forma pasiva. La 10, la 20, la 30 y la 99 y la que yo crea de ahora en adelante. Eso ahí tienen que tenerlo presente. Bien, vamos a ver qué nos está pidiendo. Ok, ya creamos ese enrutamiento interVLANs. Ahora nos dice VLANs y configuración de troncales. Vamos a configurar las VLANs en el V1S2. Veamos cuál es ese V1S2, este que tenemos aquí. Este que tenemos acá. Bueno, aquí es class. Ahora, vamos a darle 5 segundos para que ustedes indiquen este error porque está saliendo. Vamos a darle esos 5 segundos. Bien, este error está saliendo, o lo que nos dice este error es que las VLANs nativas no coinciden. Recuerden de que para este caso, vamos a ver la configuración. No hay nada configurado, entonces por default, la VLAN nativa en este caso sería la VLAN 1. Porque aquí nada más debe de aparecer esa VLAN configurada. Bueno, aquí está mal. Aquí es brief. Solamente aparece la VLAN 1. Entonces vamos a crear esas VLANs de la lista de Configuration and Port Mapping de la tabla V1 y V1S2 solamente. Entonces esto es lo que vamos a configurar. Vamos a crear todas esas VLAN. VLAN 10. El nombre va a ser admin. Ahora, en materia de
de calificación del examen tienen que ser, aunque aquí no nos dice que es case sensitive, lo ideal es que sea como la encontramos aquí. O sea que si yo encuentro esta S mayúscula de sales, lo coloqué así. Igual en la vida real va a funcionar, pero también ojalá que todo sea igual. VLAN 30. Esa es la de producción. VLAN 99 es la administración inactiva. Y la VLAN 999 que es black hole o agujero negro. Bien, ya hemos creado esa parte. Luego nos va a decir vamos a configurar la VLAN 99 en la interfaz. Vamos a entrar a la interfaz VLAN 99 y le vamos a agregar un default gateway. Entonces vamos acá, aquí nos dice la interfaz, entonces vamos a hacerlo. Hemos decalzó la IP 10.199.22 y le decimos nuestro IP default gateway va a ser la que configuramos en la subinterfaz, la .1 si no estoy mal. Bueno, la subinterfaz, bueno, aquí vemos, aquí, para no ir a B1 a mirar, es la .1. Bien, igual nos calificó, sabemos de que está bien. Nos dice ahora que vamos a asignar la VLAN a los puertos de acceso apropiados. Entonces vamos a asignar al puerto 6, vamos a asignar la VLAN 10, al 11 la VLAN 20, al 16 la VLAN 30, la VLAN 99 que es la nativa al puerto 1 y 4 y la VLAN 99 a los puertos que no están en uso. Bueno, vamos primero al 6. El comando es switch port move access. Recuerden siempre llevar esta secuencia, porque si bien pueden colocar el switch port access VLAN y el ID de la VLAN, muchas veces esto no funciona hasta que este comando esté de primero, el switch port move access. Entonces lleven esto de forma secuencial. La 10, vamos al 11, hasta lleva la 20. Bueno, este no, este lleva la 20. Hago la corrección, bueno, hasta que por fin lo pueda hacer. El 16 si lleva la 30. Vamos a entrar hacia el 1 y el 4. Eso lo hacemos con el comando range. Todo esto lo estamos viendo, aquí no hay nada nuevo que yo les vaya a proveer. Bueno, como estos enlaces son los que van a estar de cara hacia los otros switches, recuerden que aquí actúa STP. STP actúa con puertos troncales. Entonces lo primero que hay que hacer es volver esos puertos troncales. Bueno, vamos a decir que nos dé el error para que ustedes lo vean. Y tiene que ser troncal. Listo. Entonces aquí ahora sí le vamos a decir Tron Native VLAN 99. Bien. Ahora, ¿cuáles puertos no hemos usado? En este caso no hemos usado el puerto 5, ni el que se encuentra en este rango, ni el que se encuentra en este, y viceversa. Entonces vamos a hacer otro range
para eso. No he usado el 5, no lo he usado. Tampoco he usado del 7 al 11. Quiero que vean esta parte. Del 7 al 10 no lo he usado. Tampoco he usado del 12 al 15. Tampoco he usado del 17 al 24, porque este switch es de 24. Ni tampoco he usado los puertos giga, el 1 y 2. Entonces, esos son los que, bueno, sobre un range, sobre otro range, no va a funcionar. Bueno, definitivamente, bueno, tomarlo aquí. Bien, aquí ya estamos ahí. Vamos a darle cómo son. Esos sí son puertos de acceso. Puertos de acceso. Porque le vamos a taguear la VLAN 999. Bien. Ok, bueno, aquí nos dice modo troncal, ya lo expliqué. Vamos a deshabilitar todos los puertos que no están en uso y que pertenecen a la VLAN Black Holes. Entonces, eso lo hacemos con el comando shutdown. Eso también está claro para ustedes. Bueno, ahora vamos a trabajar en la seguridad de los puertos. Nos dice que vamos a usar la siguiente política para establecer esa seguridad de los puertos de acceso de B1 y S2. Vamos a permitir que solamente una dirección MAC sea aprendida por ese puerto. ¿Cómo hacemos eso? Ya ustedes lo deben de saber. Bueno, entonces ya aquí nos vamos a los puertos de acceso, a los que están referenciados en la tabla. Entonces hay que hacer otro range. Tenemos el 6, tenemos el 11 y tenemos el 16. Solamente en esos tres puertos. El primer comando que se debe de implementar antes de hacer toda esta parte es el switch port security. Así solito como está. Eso lo estuvimos aprendiendo en la teoría. Bueno, ¿qué nos está diciendo? FAST16 es un puerto dinámico. Bueno, aquí creo que me faltó. Bueno, afortunadamente salió el error que yo quería que saliera, intencional, en donde les indico que siempre es necesario que primero se emita el comando switch port mode access, aunque él me va a permitir emitir este comando, pero si no lo tiene, él no va a funcionar, como les decía. Miren de que todos, por ejemplo el 15, el 14, primero se le configuró el switch port mode access. Bueno, aunque aquí lo colocan de segundo, pero este no lo tenía. Y por eso me estaba arrojando el error, me decía que ese puerto era dinámico. Entonces, el comando, el primero que debemos de emitir es el switch port security. Eso es lo primero que se debe de hacer. Luego me están pidiendo que vamos a configurar la primera dirección que se aprenda, la primera dirección MAC que se aprenda. Y eso lo hacemos con el comando switch port security. Bueno, creo que nos volamos el máximo. Entonces lo hacemos con el comando máximo y le damos 1. Solamente quiero que aprenda una dirección MAC. El otro comando es MAC address y le decimos que lo aprenda de forma dinámica. ¿Cómo es ese comando? El sticky aquí nos dice de forma dinámica.
Ahora, si es de forma estática, obviamente debo de saber esa dirección MAC de la PC o del servidor como tal. Este de forma estática se hace más que todo en un servidor, que yo sé de que si de pronto alguien me desconecta el servidor y se quieren conectar algún intruso con otro dispositivo y él no reconozca esa MAC, entonces la bloqueé o dependiendo de la acción que vamos a hacer a continuación. Luego nos dice que vamos a cambiar el puerto para que se deshabilite en caso de que ocurra una violación de seguridad. Esto era lo que les decía cuando trabajábamos en esa resolución de problemas. Quizás en español lo que nos decía era deshabilitar, pero si lo vemos en inglés ya sabemos que es shutdown. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando vayamos al comando violation y no sepan cuál escoger, o de pronto que hace el protect o el restrict, entonces si ven shutdown ya se van definitivamente a este. En español la traducción era deshabilitar. Entonces de pronto quizás estarían buscando un disable aquí cuando no lo hay. En fin. Bien. Bien. Vamos ahora a la parte de Access List Policy, o sea, las políticas de control de acceso. Nos dice porque HQ está conectado hacia internet, obviamente está de cara hacia el ISP. Vamos a configurar una ACL nombrada llamada HQ Inbound en el siguiente orden. Recuerden de que las listas de control de acceso son secuenciales, quiere decir de que va en un orden y en caso tal de que una cumpla con la solicitud que estamos haciendo, las demás no se revisan. Entonces por eso se dice de el siguiente orden. Estas ACL son secuenciales. La primera que vamos a hacer es que permita la entrada de HTTP o de las solicitudes de HTTP hacia el servidor www.pka.server, y es obvio porque ese es un servidor público, el que queremos que se conozca de forma pública. Bien, vamos a hacer IP Access List. Le decimos que es extendida. ¿Por qué extendida? Porque aquí ya nos están pidiendo hacer filtro de HTTP, y recuerden que con las extendidas ya podemos hacer ese tipo de filtros de protocolo, cuál es con mi destino. Recuerden que con las estándar únicamente podemos configurar un origen, sin embargo con las extendidas ya tenemos origen y destino. Toda esta parte también la estuvimos viendo cuando analizamos ese capítulo de ACL. Bien, se va a llamar HQ Inbound bueno, como nos dice que permita, entonces el primero es permit. Recuerden de que de que HTTP es TCP, entonces le damos un TCP. Luego nos va a pedir cuál es esa dirección de origen. Para este caso, como yo quiero que mi servidor se vea de forma externa, de nada me sirve si yo le coloco una IP privada, porque recuerden de que las IP privadas no son enrutables hacia internet. Entonces, por aquí creo que la configuré, sí, es esta. Hay que colocarle, bueno, de origen, vamos a tenerla aquí. ¿Cuál va a ser mi origen? Aquí nos está diciendo mi origen. Mi origen es cualquier origen, el que sea. Y mi destino sí va a ser un host. En este caso va a ser el señor que tiene este servidor, el www.pka. Equivalente, eso es aquí. Aquí vemos qué es lo que quiera. O sea, que haga match, que coincida a los paquetes que van por ese puerto. Entonces colocamos HQ y EQ y le colocamos www, que en esencia es HTTP. Bueno, ahí creo que coloco una de más. Vamos a la otra. La otra nos dice de que permita las sesiones establecidas de TCP, solo las sesiones establecidas de TCP
desde internet. Esto es un tipo de protección o un tipo de seguridad en la cual podemos brindar con ACL, porque lo que vamos a hacer ahora es que únicamente lo que inicie una conversación TCP desde mi LAN, ya sea a través de esto, a través de mi nube FenRelay y a través de newbie hacia afuera o hacia el internet, son las que van a permitir seguir esa comunicación con TCP. Con esto le aplicamos un poco de seguridad. Entonces el comando es permi TCP cualquier origen y cualquier destino, y el comando es establece, este que tenemos aquí. Sin embargo, vamos a buscarlo y nos dice, eso es lo que hace ese comando. Luego nos dice de que permita solo la entrada o aquellas conexiones de entrada que puedan hacer ping desde internet. Eso lo hacemos con, ya no es TCP sino es ICMP. Recuerden de que ping es de la gama de ISP. Bueno, cualquier origen, cualquier destino, y aquí hay que decirle cuál de esas especificaciones quiero yo. Entonces ya quedaría por parte de ustedes investigar lo que a nosotros nos interesa es esta Echo Replay. Entonces es la que vamos a estar configurando. Luego nos dice de que de forma explícita hay una lista de control de acceso que no la vemos, pero sabemos que está ahí, el cual va a bloquear o va a denegar todas las entradas hacia internet. Sin embargo, vamos a colocarla, el cual es un DNI IP N. Bien, ese es la lista de control de acceso. Ahora vamos a aplicarla hacia la interfaz que está de cara hacia mi proveedor de servicio. En este caso es la serial 010. Con el comando IP Access Group le decimos el nombre, bueno, es HQ inbox in de entrada. Cuando yo digo de entrada es que va a filtrar todos los paquetes que entren a la interfaz, o sea que vengan de afuera, y hacer la verificación. Bien, ahí está aplicada. Vamos a hacer una revisión porque creo que se me escapó algo. No veo o no he visto dónde he aplicado NAP, y vemos que no la he aplicado en ninguna. Entonces vamos a aplicar NAP en las interfaces. NAP debo de aplicarla en esta interfaz, en esta y en esta como inside, porque son las que están de forma interna, y la que es internet si debo de colocarla de forma outside. Eso también está claro. Te vamos a la interfaz Giga 0. Vamos a darle IPNAP, bueno, IPNAP inside. Vamos a entrar a la interfaz, bueno, serial 0041 IPNAP inside. Vamos a entrar a la interfaz, falta la interfaz serial 01, si no estoy mal. Este es IPNAP inside, y faltaría la interfaz serial 1, perdón, 0, y este es IPNAP outside. Bien, hasta ahí hemos completado toda esta actividad. Vemos un 99 de un 99%. Sin embargo, no me gustaría dejarla hasta aquí sin realizar las respectivas pruebas. Vamos a mirar primero que hagamos un ping hacia nuestro exterior, pero vamos a revisar esa tabla de traducción para ver si está de forma correcta. Show IP NAP Translation. Entonces
Vamos a probar aquí. Bueno, primero probar aquí si obtuvimos ya ese direccionamiento IP de forma dinámica. Aquí está. Vamos a hacer un ping hacia, por ejemplo, este servidor. Esta que tenemos aquí. Vemos de que existe una respuesta y veamos esa traducción. Ahí vemos la traducción, la 10.1.20.11, fue la que nos dio la respuesta. Sin embargo, creo que nos dice de que hay que probar conectividad hacia este servidor también, www.cisco.pk. Entonces ya probamos a nivel de capa 3 que podemos llegar. Vamos a ver a probar de nivel de capa 7 que estuvimos viendo a lo largo de todo este capítulo. También de resolución de problemas todas estas capas. Bueno, ahí vemos que sí podemos llegar. Entonces está haciendo la traducción de forma correcta. Bueno, lo mismo sería aquí. Ahí obtenemos respuesta. Si vemos la traducción, vamos a ver cuál es la IP esta. La 10.11. 10.11. Aquí está. Ahora, ahorita recuerden de que hicimos o que intentamos acceder a nivel de capa 7 y nos dio una respuesta. Entonces esto ya implica TCP. Por eso vemos que lo primero fueron unos ping que indica ICMP y ahora estamos trabajando con TCP. Vamos a hacer lo mismo acá. Vemos que si llegamos y nos debe de aumentar esa parte de TCP, pero ahora incluyendo la 10.11, si lo alcanzan a ver. Entonces estas son las pruebas que hay que hacer igual de forma interna, con el solo hecho de ver la tabla de enrutamiento. Por ejemplo, que solamente conocemos las subinterfaces de B1 a través de este IP o de la sumarización que hicimos, ya sabemos que podemos llegar. De todas maneras vamos a hacer un ping. Bueno, si ya llegamos hacia internet, obviamente pudimos llegar hacia este. Vamos a hacer un ping al servidor DNS y por último hacia esta red. Y con eso concluimos las pruebas. Lo hacemos desde el de ventas. Obviamente si nos traduce es porque el DNS aplicó, pero bueno, vamos a hacer que todo esto funcione porque nos dice que debemos de probar conectividad. Y por último este PC. Bien, aquí nos demoramos un poquito más porque no hemos explorado esa red. Esto es ARP, recuerde. Y listo, aquí ya está funcionando. Entonces podemos dar por concluido esta actividad. La idea es que ustedes primero la realicen y si encuentran algún error se guíen a través de todos estos videos tutoriales, porque en realidad la práctica hace al maestro. Entonces la idea es que ustedes primero practiquen y si encuentran un error lo busquen a través de todo esto. Quizás hay más colaboradores montando también videos y son visiones totalmente diferentes. Entonces ya estamos por así decirlo en un 98% de terminar, o quizás un 95% de terminar todo este gran proyecto que decidí implementar con la explicación del todo el CCNA, la versión 5.0.
ítem por ítem. Entonces ya no hay excusas para que no aprendan redes, o que no están en una academia, o que no refuercen sus conocimientos que hayan dado en su academia. Entonces, buena suerte, éxitos, y siempre un mensaje de agradecimiento por la aceptación que han tenido estos videos. Y bueno, Dios esté con ustedes.